Austin y nuevamente estoy yo con mi amiga Giselle Girón, que tiene una maestría en Historia del Arte en la Universidad de Essex en Inglaterra, y estamos grabando este video inmediatamente después del otro. Así que, bueno, vamos. Me querías hablar de algo que había estado ocurriendo en los periódicos y demás. O sea, ahora siento que, dada la pandemia, estoy mucho más atenta a las cosas que pasan en la televisión, Ya. pero de una manera radicalmente mucho más atenta. Y de hecho, como las estadísticas muestran que de hecho ha subido más del 40% el consumo de televisión nacional. Ok. Así que, indicador de cosas. Indicador también de que, bueno, en el caso de la educación primaria y secundaria en colegios estatales, ha habido un programa impulsado por el Ministerio de Educación, en el cual se ha pedido diferentes canales, los cuales transmiten diferentes programas educativos. Dependiendo del horario, cada uno coordina y compete a diferentes grados académicos dentro de primaria y secundaria. Y bueno, la cosa es de que da uno de los programas para secundaria sobre la diversidad lingüística. Y lo que parece ser un inofensivo programa de televisión dedicado a mostrar la diversidad de este país en lenguas, se ha convertido en una suerte de pequeña controversia para eh, una serie de periodistas muy reconocidos en el país, lo que causó al día siguiente de la transmisión que haya una serie de publicaciones, de artículos, que realmente son muy sorprendentes. Y que de hecho espero que algunos de ustedes ya hayan escuchado de esto, pero las personas involucradas en el caso eran Aldo Mariátegui y Philip Butters, quienes no les gustaba para nada que se hable de la diversidad lingüística. En el caso de otras personas, les recordaba al terrorismo y al comunismo, que es muy extraño, pero la verdad es que creo que casi verlos es como necesario, así que ahorita voy a compartir mi pantalla. Sí. Eh, ¿Puedes? Ah, sí, sí, puedes. pues, sí, ¿no? Y entonces, sobre el programa No Aprende en Casa, Philip Butters dice que están envenenando a los hijos por hablar y por decir que hay otras formas de castellano, ¿no? Que de hecho, siento yo, cuando vi el programa, que de hecho si ven el artículo de Cien Caretas, el programa es chévere. El programa una hora, en cierto modo, explicaba muy bien la diversidad lingüística en el país. Y es muy extraño para mí que se hable en un programa nacional de discriminación lingüística, que es algo tan, creo que todos, como muchos comprendemos, sin embargo no hablamos realmente en un tablero público nacional. Y que me sorprendió, yo estaba como, qué chévere. Y claro, sale gente como Philip Butters diciendo que los están envenenando, o Aldo Mariatti, que efectivamente dice que aprende a destrozar el castellano, ¿no? Hace esa suerte de parodia entre aprendo en casa y aprende a destrozar el castellano, ¿no? Que de hecho el artículo, no sé, o sea, cuando yo lo leía yo no sabía realmente si estaba siendo sincero o si en verdad algo estaba pasando. Y al final termina diciendo, es decir, Marta o César Gildrand les daba un derrame de ver este mamarracho, que no sé, siento que ese sea el caso. Pero bueno, no sé, ¿tú qué pensaste cuando lo leíste y te lo pasé a Rodrigo, que de hecho para ti era nuevo? Sí, sí, para mí era nuevo porque a mí la cuarentena me está haciendo lo contrario, solo me estoy metiendo en mi burbuja y solo juego juegos de computadora y leo filosofía. Eso es básicamente todo lo que hago. Y voy a RuPaul. Am, entonces, cuando me contaste esto, me lo presentaste algo así como, la idea era presentar que en el Perú no hay un castellano, sino muchos castellanos, ¿no? Y ellos están diciendo, no, solo hay un castellano. Y tú me Ujú. habías comentado, y me gustaría que desarrolles un poco más esto de que el rollo de conectar relación, es este único castellano que hay, suele ser el castellano que está relacionado con el conocimiento, que es el castellano en las academias, el castellano correcto, académico, en el cual el conocimiento que se transmite es prístino y no hay muestras de ser oriunda o de cierta parte, ¿no? Um, ¿Puedes desarrollar un poco más eso?
o sea, creo que a mí en general me llama mucho la atención que exista todavía este paradigma de un solo castellano, y que la gente sea tan protectiva aparte de esa noción del único castellano. Eh, y a mí me sorprendió eso porque cuando yo empecé a enseñar en línea, en diferentes instituciones académicas, artísticas, me llamaba mucho la atención la falta de libertad que había para poder escribir de la manera que uno quiera, ¿no? Y más que los comentarios que yo tenía sobre, ¿te gusta lo que estoy escribiendo? ¿Dónde te parece que puede ir? ¿Tu opinión? No, era más, ¿estoy escribiendo bien o mal? Y este sentido de bien y mal está súper inculcado, enraizado en la educación nacional, porque de hecho cuando, por lo menos yo enseñando en Bellas Artes, los chicos vienen de una educación estatal, muchos de ellos, la cual tiene un paradigma único de conocimiento y de la construcción del lenguaje, correcto y incorrecto, ¿no? Bien y mal, como una suerte de moral súper impregnada también en la lectura y en la construcción del lenguaje. Y que creo que cuando hablamos, tú y yo obviamente estamos muy en desacuerdo de ese paradigma, ¿Estamos? pero es muy evidente que no está deconstruido todavía de la forma en la cual podamos realmente construir nuevas opciones y nuevas identidades también, porque creo que al final del día el lenguaje tiene una regulación sobre la construcción de la identidad tan así, tan permeante y tan importante, que claro, al final del día esta suerte de exclamaciones sobre regulación del castellano es al final una regulación de la política, regulación de la economía, regulación de las nuevas identidades, que muestra también lo conservador que es el Estado, ¿no? Pero creo que a mí lo que me causa impresión de esos artículos existentes de Aldo, de Philip Butters, que de hecho Philip Butters es como te lo esperas, ¿no? Que tenga esa suerte de exclamación. Pero creo que a mí solamente me refleja que hay ciertos paradigmas sobre que tienen que ver también con el legado colonial, sobre lo que está bien, y también al final del día como este ideal también de que el buen español proviene de allá, y que la RAE al final del día proviene de allá, eh, no permite que realmente nos podamos valorar en diferentes formas creativas, también exploración del lenguaje, ¿no? Y a mí eso me recordó a Austin en muy extrañas maneras cuando lo leí, porque de hecho cuando lo leí tuve esas dos impresiones, ¿no? Primero como los performáticos y después no toda esta discusión sobre lo que había pasado en televisión nacional. Y creo que era porque yo sé que en el texto él habla mucho sobre esta suerte de tratar de excusar el dramatismo, pero creía que había una suerte de ejercicio de libertad en poder crear esa suerte de estructura sobre el lenguaje, como esa suerte de experimentación sobre el lenguaje, que O me sea, parecía que estaba exclamando algo de libertad en esa operación, ¿no? Y no sé, y ahí sí como te lo dejo a ti, yo no sé mucho tampoco de Austin y sus inclinaciones, etc., en la filosofía, pero algo de ese juego que tenía con el gamma también, o sea, las expresiones que tenía de lo feliz, eh, y también del gamma, los gamas. A mí hace años que no leía como esta exploración en gamas y como esta suerte de condicionamiento además sobre la sinceridad, que creo que tienen que ver con un ejercicio de libertad, y me sonaba mucho a como Philip Butters encontraría estas posiciones como totalmente comunistas. ya, a ver, quiero decirte diversas cosas. Lo primero es, yo creo que este rechazo, o sea, esta idea del castellano correcto tiene que ver justamente con la idea, con una visión del lenguaje como una herramienta de transmisión de conocimiento. O sea, tú has hablado de cómo el lenguaje en el fondo tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestras sensibilidades, nuestra construcción, nuestra identidad cultural, nuestro contexto social y diversos factores. Y creo que gente como Philip Butters solo no es consciente de ello, como que creen que el lenguaje solo transmite palabras, es una herramienta. Y si es una herramienta, lo que quieres de tu herramienta es que sea lo más efectiva posible. Es el lenguaje correcto, el castellano correcto, es ese castellano que ha sido pulido por los académicos durante muchos años para que transmita la información del modo más rápido y efectivo. Y en cierto grado es así, pero eso solo sería verdad si es que el lenguaje fuera una herramienta, y no lo es. ¿No? En realidad tiene que ver justamente con estructuras de dominación, con quién rayos eres y tus sensibilidades a la hora de comunicarte con las personas.
Y creo que justamente lo que Austin intenta rescatar es, nada, decirnos de que no es una herramienta, es algo con lo que estamos insertos profundamente. Lo segundo que quería decirte es sobre la felicidad. Para esto, chicos, Giselle leyó la versión en inglés y ahí la palabra para infortunio es infelicity. Es los actos afortunados son, ¿cuál sería? Felicities. Felicitus. Es, Y o sea, como tiene esa traducción y uso entre el felicity y happy, y uso exactamente, happy en diferentes ocasiones, que es súper bello. lo es. O sea, en castellano hemos traducido por infortunio porque puedes tener expresiones desafortunadas, ¿eh? Por eso lo han traducido así. Y tiene sentido en castellano, pero se pierde ese carácter de alegría que hay en Ujú. Austin, que es súper importante. En Austin, especialmente en inglés se nota más, pero también está en castellano. Cada vez que habla sobre, a cada rato hace bromas en todo el ensayo, pequeñas bromas, pero las hace. Utiliza, para él, hablar no es una cuestión de corrección, es una cuestión de felicidad, lo cual es solo bonito, no se trata de que estés hablando bien o mal, se trata de que tu acto tenga una conclusión feliz, que sea efectivo en cierto contexto puntual rodeado de la gente que te rodea. Y la felicidad de tus actos tiene que ver no en tus capacidades cognitivas, tiene que ver en tu relación con las otras personas. De que haya una convención entre las personas para que tu acto lleve a buen cabo. Nada, hay un carácter de lo emotivo y el placer de la filosofía y el placer de hablar y el placer de la acción que está en Austin, que es muy importante, que se pierda un poco en la traducción en castellano, pero es central. Y sí, es verdad, para Austin hay este carácter profundamente moral del lenguaje. O sea, en los gamas, el gama falla cuando estás abusando del que tienes al frente. Y Osin, gran parte de su filosofía es la exploración de los modos en que podemos decepcionar a los demás y de los modos en que podemos alegrar a los demás y ser honestos y de los modos en que podemos abusar de los demás. Y aquí implica la libertad. La palabra, hay un ensayo que se llama sobre no es sobre las excusas, pero a plea for excuses. Sería algo así como una excusa para las excusas, Ajá. que habla sobre básicamente qué es lo que decimos cuando hacemos una excusa. Y cuando hacemos una excusa, lo que estamos diciendo, es un poco complicado el ensayo, no lo tengo tan fresco, pero de lo que va es sobre cómo a veces nuestra libertad es limitada por los contratos que tenemos con los demás, pero no es que se limita nuestra libertad, sino que empeñamos nuestra libertad. Cuando yo te prometo hacer algo, estoy comprometiendo mi libertad contigo en un proyecto conjunto. Y cuando fallo, pongo excusas. Y esas excusas revelan mucho de las condiciones en las cuales podemos actuar juntos. O sea, si yo digo, te di información equivocada porque había dormido mal, eso implica, eso nos dice, y no estaba atento, eso nos habla de cómo para poder verdaderamente tener una relación feliz, se necesitan ciertas condiciones puntuales. Yo tengo que estar presentable y suficientemente despierto para poder colaborar. Es nada, las acciones lingüísticas para Austin a la larga siempre implican contextos sociales importantes de los cuales sale la felicidad de los actos, ¿no? O sea, yo solo quería remarcar el hecho de que esta idea de que hay un lenguaje correcto viene de la idea de un lenguaje como herramienta, pero el lenguaje por el que aboga Austin es un lenguaje que está profundamente enraizado con quiénes somos. Cuando hablamos, más que hacer herramientas, de algún modo estamos mostrando quiénes somos nosotros mismos. Y eso es bien bonito en Austin, ¿no? Sí, no, es bien refrescante de leer. De hecho, o sea, creo que ya eso sí, como lo leí en inglés y creo que sí hay ciertos aportes ahí en leerlo en el idioma original. Em, pero sí, me hizo muy refrescantemente pensar sobre este debate.
sobre estas posiciones del lenguaje y estas como también muy dramáticas respuestas que nos hablan de terrorismo y de comunismo cuando es solamente una discusión que parece ser de la diversidad lingüística, pero en verdad también esconde muchas de las estructuras en las cuales todavía vivimos en el país, ¿no? Y que nos impiden realmente construirnos como otro tipo de nación. Eh, pero sí, no sé si querías hablar también de Aaron Piper y queda tiempo también. Sí, por favor, por favor. Queda tiempo, queda tiempo. Queda tiempo. Póngale en Piper. Ya, porque en verdad estaba un poco como pensando, ya vamos a hablar de Aaron Piper, que es esta gran artista de Estados Unidos, pero ahorita está exiliada en Alemania. Y de hecho ella es filósofa analítica. Aaron Sí, es Piper. lo máximo, en verdad, es muy, muy buena. Tiene investigaciones muy chéveres. Recomiendo mucho leerla, la verdad. Eh, es una de esas como artistas power que tienen un montón de prácticas. De hecho, también practica yoga y tiene una gran evaluación sobre el yoga que me parece también un Jefecita, poco jefecita, pon la foto, pon la particular. obra en particular que querías poner. Bien, es que estoy abriéndolo, estoy abriéndolo. Ya, play, ya. Ya. Y bueno, les quería mostrar el trabajo de Erin Piper, que ya les había contado, que es esta gran artista, que de hecho ella, todo su trabajo es una gran exploración de la identidad. Y de hecho, ella misma en su vida propia ha vivido las conjeturas de tener una identidad la cual no necesariamente se puede enraizar esencialistamente hacia una identidad como muy conocida, ¿no? Ella es una mujer de, ella lo denomina como mixta, ¿no? Tiene un padre, dentro de su composición de padres hay una persona afroamericana y otra persona blanca, estadounidense. Entonces, eso le ha hecho que muchas veces su mismo color de piel pueda no ser leído como afroamericano, negro, y otras veces ha sido leído como blanca. Y de hecho, en esas conjeturas en las cuales las personas no saben leerla de la manera adecuada, eh, he encontrado que muchas veces hay un público blanco el cual trata de acercarse a ella bajo la idea de que son de una raza superior y hacen chistes racistas con ella tratando de hacerla sentir más cerca por medio de esta suerte de dinámica de dominación y también creencia superior. Y de hecho en esas ocasiones ella siempre describe sentirse muy incómoda porque entiende A, de que están usando un comentario racista para acercarse a ella, B, que si la leyeran como negra no estarían diciendo esas cosas, se la lean como blanca en ese momento, y C, hay una dinámica racista imperante que de hecho nosotros también lo tenemos de otra forma, en la cual las relaciones de dominación funcionan para poder acercarse a uno, ya sea de una raza u otra, que de hecho es una mirada súper básica y súper esencialista sobre cómo clasificar a las personas, ¿no? Y en estas ocasiones que ella encuentra que hay otra persona que hace un chiste racista con ella en vez de empezar una discusión durante estos años, del 86 al 90, entregaba esta tarjeta, la cual indicaba o describía que ella es negra y que seguro no se dio cuenta y quizás esta ¿Te persona se ha parece, reído al respecto. Isel, te parece si la leo en Sí, castellano? La léela. traduzco, ¿ya? O sea, todos la pueden leer, pero por si acaso no son Perfecto. tan... La traduciré. Dice, querido amigo, yo soy negra. Y estoy seguro de que no te percataste de esto cuando hiciste, te reíste o estuviste de acuerdo con un comentario racista. En el pasado, he intentado alertar a las personas blancas de mi identidad racial por adelantado. Desgraciadamente, esta invariabilidad les, esto invariablemente les causa que reaccionen frente a mí como manipuladora, socialmente inapropiada o pushy, no sé cómo traducir pushy. Por lo tanto, mi política es asumir que las personas blancas no hacen este tipo de comentarios, inclusive cuando creen que no hay personas negras presentes, y distribuir esta carta cuando lo hacen. Lamento cualquier tipo de disconfort que mi presencia te pueda haber causado.
justamente como estoy seguro que tú lamentas el disconfort que tu racismo me ha causado a mí. Ya, perdón. Puedes seguir. Sí, es que es una tarjeta brillante, ¿verdad? Y de hecho, Adrian Piper tiene tarjetas de como de la misma manera para ocasiones en las cuales se está viendo algún tipo de discriminación por género y también cuando ha habido acoso sexual de alguna forma, ¿no? Y de hecho, estas exploraciones que tiene Adrian Piper en contra de una identidad esencial y en contra también de la manera de pensar que solamente por cumplir ciertos códigos socialmente establecidos uno puede cumplir cierto tipo de identidad, son muy pajas. En verdad recomiendo mucho leer, visitar y recuperar de su trabajo, que en verdad es muy chévere. Yo, a mí me había llamado para volver un poco a Austin. Ujú. Me había llamado, lo que más me impactó de ese trabajo es lo extraño que es la afirmación Dear friend, I'm black. O sea, lo extraña que es esa afirmación desconectado de un contexto, de un contexto físico y real, ¿entiendes? Este lenguaje, o sea, funciona, me lo puedo imaginar en el contexto de ella entregando esta carta, pero este lenguaje tan amable y tan formal y tan bien expresado, no es capaz a la vez de representar la violencia de la situación. Es como que, o sea, mi pensamiento es esta frase, pensando el lenguaje meramente como una herramienta de transmisión de información, meramente como solo el significado, esto no es capaz de captar ni el 3% de la realidad efectiva cuando este contexto, cuando este mensaje le das un contexto físico y le das un cuerpo. O sea, este es un ejemplo de lenguaje que no funciona sin contexto. Necesita estar en un contexto social. Y si no, sencillamente, si no lo tuviera, esto sencillamente no tendría sentido. Y eso es lo que más me llamó la atención pensando un poco en Austin, ¿no? Y de hecho, lo particular de estas tarjetas es de que ella en un momento lo distribuyó a personas que había escuchado que habían pasado por lo mismo o que pasan usualmente por lo mismo, ¿no? Entonces el poder estaba en, por medio de esta distribución de estas cartas, crear una suerte de red de apoyo y de red de reconocimiento de personas que vivían un mismo contexto, que no estaba visibilizado. Entonces, y de hecho, hoy en día estas tarjetas se han usado también por otros artistas performáticos que también lo usan en esas mismas situaciones, ¿no? Tratando de recuperar esa acción original de Adrian Piper, ¿no? Y creo que, claro, lo que apuntas también es como muy chévere pensarlo en relación a las maneras en las cuales se visibilizan ese tipo de actos violentos, ¿no? Porque de hecho hay una gran diversidad entre la manera en la cual ocurre, especialmente en este caso en las artes, ¿no? Eh, porque sí, ella describe que particularmente eso le pasa mucho en inauguraciones de artistas blancos, ¿no? En los cuales se piensa que no hay ningún negro presente. De hecho, creo yo que ahora en Estados Unidos hay una realidad muy distinta, pero la verdad es que también en muchos casos se sigue viendo lo mismo, ¿no? Bueno, jefecita, creo que debemos dejarlo ahí, pero muchas gracias por participar en Chilling con los JPs. Y bueno, nada, hay que dejarlo ahí y jugar Neopets, me imagino. No, pero sí, es lo máximo. Y muchas gracias por invitarme. Y sí. Un placer. Cuídate. Quizás en el futuro podremos hablar de Yoko Ono. Chao. Chao. Tienes que dejar de compartir pantalla, jefecita. Y está. Gracias. Chao.